¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a su curso de biología. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que respecta, que es la reproducción celular. Recordemos algo, las células son fundamentales en el proceso de formación de nuevos elementos o nuevas moléculas e incluso nuevos tejidos de nuestro organismo. Recordemos también que la célula es la unidad mínima fundamental de lo que viene a ser los seres vivos. Una celulita está considerada como un ser vivo, y recordemos también que nosotros somos seres pluricelulares, multicelulares. Estamos compuestos por millones y billones de células. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos saber cómo nuestras células se reproducen, porque nosotros, si bien sabemos, hay campañas de donaciones de sangre que hoy en día se tiene, y literalmente tenemos aproximadamente 5 litros de sangre en el cuerpo. Perfecto, pero entonces cuando se hace una donación, donamos 1 litro. Y si tenemos 1 litro, nos quedamos con 4 y solamente circularía 4 litros de sangre por nuestro cuerpo. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a reemplazar, va a completar tu cuerpo. ¿Cómo? Realizando el proceso de elaboración de la sangre. ¿En dónde? En tu médula ósea. Pero tu médula ósea está conformada, ¿por qué? Por los osteocitos. Y estos osteocitos son células. Mira, qué tan maravilloso es el cuerpo humano, qué tan maravilloso viene a ser la vida. Te invito a que me acompañes a descubrir cómo se realiza el proceso de división celular. Miren, cuando nosotros hablamos de la división celular, tienes que recordar algo. Las células se dividen mediante un proceso denominado mitosis y meiosis. La mitosis es la que vamos a tener en cuenta hoy, pero recordemos, esta reproducción es de tipo asexual, no es de tipo sexual. Cuando hablamos de una reproducción sexual, estamos hablando de lo que viene a ser la participación de 2 gametos en este proceso de reproducción. Si hablamos de reproducción asexual, solamente participa un gameto. Este caso de la célula vamos a comprender o vamos a determinar las fases, que vienen a ser 2 fases. ¿Cuál es, profesor? La interfase, y la famosa citocinesis. Son las 2 fases fundamentales de lo que viene a ser el periodo D. ¿Cómo así, profesor? Mira, si nosotros hablamos de la interfase, es el periodo de preparación de esta célula para que pueda realizar su proceso de división. ¿Qué es lo que ocurre en esta interfase? En esta interfase va a aumentar el tamaño. El tamaño de la célula incrementa. ¿Debido a qué? A que va a incrementar también los materiales orgánicos o los órganos que están dentro de la célula. Duplica su estructura, es justamente lo que te mencionaba, va a duplicar los órganos que están dentro de la célula, y además acumulan reservas. ¿Y a qué se refiere acumular reservas? Las reservas vienen a ser la energía que va a consumir para realizar este proceso de división celular. Esta interfase consta de 3 periodos claramente marcados. El periodo G1 es considerado como el incremento del volumen citoplasmático. Se incrementa su volumen del citoplasma, entonces la célula crece, ¿ya? Para pasar al periodo S, y en el periodo S se da una síntesis de ADN. Aparte de eso se da la duplicación de la cromatina. Cuando hablamos de la síntesis de ADN, estamos hablando del desglosamiento del material genético para que las proteínas empiecen su replicación. Y en el periodo G2 se acumula el material energético, la energía que va a ser necesaria para este proceso de división. Pero aquí quiero que entiendas algo y recuerdes algo bien específico. Todas las células no tienen el mismo periodo de interfase. Hay muchas células que en el periodo G1, que es el más variable, pueden durar hasta horas, días, semanas y años. Por ejemplo, se sabe que la reproducción de una neuronita, que es una célula del sistema nervioso central, se realiza en 150 años. ¿Qué quiere decir? Que su periodo G1, en el cual incrementa su volumen citoplasmático, dura años, pero sí se empieza el proceso de reproducción. O sea, una celulita
de la neurona sí se logra reproducir en 150 años. La pregunta es, ¿nuestro cuerpo aguantará esos 150 años para que una neurona se reproduzca? No lo creo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez determinado su interfase, esta interfase va a pasar al proceso de división, que es lo que nos importa. Y este proceso de división se da en dos etapas, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis refiere, como su nombre dice, cario, núcleo, cinesis, síntesis. Mira, la síntesis del núcleo. Y la segunda parte es la citocinesis, cito de la célula, cinesis el proceso de división, formación de las dos células. Entonces, el proceso de mitosis es el proceso por el cual una célula diploide, mira, 2N le he puesto diploide, va a formar dos células también diploides. ¿A qué me refiero con diploides y a qué cuando hablo con haploides? Mira, las células diploides son aquellas que se pueden caracterizar porque tienen la carga genética completa, como por ejemplo todas nuestras células somáticas. Pero, mira, aquí entiende un poquito. En cambio, las células sexuales, nuestras células sexuales, por ejemplo, son células haploides, porque solo tienen la mitad de la carga genética. ¿Qué quiere decir? Es por eso que un espermatozoide con un óvulo, al unirse, van a completar la carga diploide. La mitad de papá, la mitad de mamá. Unidos hacen la diploide. Y esta diploide empieza el proceso de mitosis para empezar la replicación y duplicación celular. Muy bien. Tienes que conocer las 4 fases fundamentales de la mitosis. Y hay una mnemotecnia para esto. Prometo anatelefonearte. Mira, escucha. Prometo anatelefonearte. ¿Cómo así? Profase, metafase, anafase y telofase. Cada una de estas fases tienen una particularidad y una característica específica. Como por ejemplo, en la profase. ¿Qué ocurre en la profase? Condensación de la cromatina. La cromatina se condensa. ¿Qué quiere decir? Nuestro ADN empieza, en pocas palabras, a partirse en sus cromosomas específicos. Y además inicia la formación del uso acromático. Para luego pasar a la metafase. Y en la metafase se va a dar algo característico que siempre preguntan en los exámenes de admisión. La placa ecuatorial de la cromatina. ¿Dónde se da la formación de la placa ecuatorial de la cromatina? En la metafase. ¿Por qué? Porque los cromosomas se alinean justo al medio de la célula. Por eso se habla placa ecuatorial, a la mitad. Para luego pasar a la anafase. Y en la anafase, mira, aquí estaban en el medio los cromosomas. Ahora los cromosomas homólogos van a empezar su viaje ¿hacia dónde? Hacia los polos. Y como ya han viajado hacia los polos, ¿para qué, profe? ¿Para qué? Para pasar a la anafase. Y en la anafase, como ya han viajado a los polos, se empieza la formación de los nucleolos. Empieza la formación de los nucleolos. Como empieza la formación de los nucleolos, ya ha empezado ¿a qué? Ya tiene un núcleo aquí, un núcleo aquí. Ya tiene carga genética duplicada. Ya está lista para crear ¿qué cosa? 2 células. Y es ahí donde empieza el proceso de citocinesis. Formación de 2 células idénticas. 2N y 2N. Estas dos van a ser igual a esta celulita. Ese es el proceso de la mitosis. Espero te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides dar tu fast test. Recuerda, tienes las palabras claves. Nos vemos hasta el siguiente video. Aparte que tienes que hacer tu tareita, muchachos. Hasta la siguiente clase.